Hola muchachas, muy buenos días. Pues hoy es nuestra segunda clase, básicamente. Eh, Hace un tiempo, cuando estábamos viendo lo que era la materia de Derecho 1, yo les había comentado que íbamos a abundar en las ramas del derecho un poquito más significativas o características de lo que es el derecho más adelante. Pues ahora es tiempo de analizar y estudiar un poquito las ramas del derecho más significativas del derecho. Bueno, como tal, pues hoy en nuestra clase ya básicamente bien, vamos a ver lo que es el derecho civil. Yo considero personalmente, yo considero que el derecho civil es la rama más importante y más significativa del derecho. ¿Por qué? Porque yo considero, esto yo lo hablo por mí, yo considero que el derecho civil es la rama madre o la mamá de las demás ramas del, del derecho. ¿Por qué? Porque es como una base fundamental o un pilar fundamental para la creación de las demás ramas. Vamos a poner un ejemplo de que el derecho es como un árbol que va creciendo. La primera ramita que sale o emerge de este árbol llamado derecho, pues la primera rama que nace es el derecho civil. Después de esa rama empiezan a nacer más ramitas y como tal, pues se le empieza a nombrar a esas demás ramitas derecho civil, perdón, derecho penal, derecho familiar, derecho agrario, derecho bursátil, derecho administrativo, derecho mercantil y demás. Bueno, pues como tal, pues vamos a iniciar hablando un poquito sobre el derecho civil. Bueno, muchachas, quiero extenderles de verdad una disculpa, pues ahorita he tenido problemas con mi computadora, no me la han podido arreglar y pues les estoy grabando desde mi celular. Pues les pido una enorme disculpa, pero pues vamos a tratar ay Dios, pues de apoyarnos un poquito. En este caso, pues yo me voy a apoyar desde mi celular. No quiero hacer tan tediosa la clase porque también el programa que estoy utilizando pues no me permite hacer el video tan largo, porque pues luego no se graba y tengo problemitas. Bueno, atendiendo a lo anterior a los antecedentes del derecho civil, se establece que el derecho civil nace en la época romana o en el Imperio Romano. Los romanos o en el derecho romano establecen dos tipos de derecho civil. Crean lo que es el ius civili, son términos ay perdón, son términos en latín, eh, que vemos que el ius, cuando escuchan ius quiere decir derecho. Ius civili es derecho civil y ius gentium es derecho de gente. Bueno, vamos a conocer un poquito de qué es el ius civili. El ius civili básicamente es creado para la regulación. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el derecho en su definición global, se podría decir, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento del hombre ante la sociedad? Bueno, pues el derecho civil o el ius civilis en la época romana es creada para la regulación de las relaciones de los ciudadanos romanos. Y el derecho o el ius gentium
o el derecho de gente es creado para la regulación y la observancia del comportamiento de los ciudadanos de en ese entonces de Roma con otros pueblos. ¿Por qué? Porque Roma tenía se podría decir que tenía una forma de gobernar, y a lo mejor en otros pueblos pues tenían otro tipo de forma, otro tipo de estado de derecho, otra forma de gobierno, y pues era básicamente el regular estas conductas para que no fueran, hablo del ius gentium, para que a lo mejor los ciudadanos romanos no fueran a lo mejor a realizar actos que pudieran iniciar una lucha, una guerra o demás. Entonces, pues eso era básicamente el vigilar, perdón, o la observancia del comportamiento de los ciudadanos romanos con otros ciudadanos de distintos pueblos. Y pues el derecho civil pues era básicamente la regulación de la conducta del hombre en esa área geográfica o en ese territorio en aquel entonces. Vamos a conocer un poquito también de los antecedentes del derecho civil en el mundo. ¿Se acuerdan, muchachas, cuando yo les dije que me iban a traer una tarea de la pirámide de Kelsen? Que les dije, muchachas, por favor les encargo así sobremanera que me busquen la pirámide de Kelsen en páginas mexicanas, porque hay muchísimas pirámides y pues los peldaños de cada pirámide pues es nombrada de distinta forma. Nosotros estudiamos en la materia pasada lo que era la creación de las leyes, la creación de la norma, y pues conocimos un poquito de lo que fue nuestra Carta Magna, que se acuerdan que yo les dije su nombre correcto era la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su pirámide venía hasta, pues básicamente venía en el primer peldaño o en el primer escalón de la pirámide, que iba hasta en la cima. ¿Por qué? Porque yo les dije, pues la Constitución no la podemos quitar, no la podemos derogar, nadie puede dilapidarla, ni nadie puede pasar sobre de ella, sobre la Constitución, nadie. Bueno, pues básicamente lo que era la ley de las 7 tablas, que fue creada en el Imperio Romano o en Roma, pues básicamente fue eso, muchachas. Fue la primer constitución que existió en Roma, como quien dice. La constitución no nada, perdón, la ley de las 7 tablas no nada más dijeron, ay, pues vamos a hacer una ley, pues vamos a hacerlo así. No, ellos también estudiaron un poquito de las leyes que existían en Grecia. ¿Por qué digo leyes? Porque existían infinidad de leyes. Pero lo que hace el Imperio Romano, o lo que hace el derecho romano, que fusiona esa compilación de leyes, perdón, y las para hacer una sola. Bueno, al ya tener esta ley, pues lógicamente tenían que adecuarla en aquel entonces. Tenía que tener todas y cada una de las características que en aquel entonces necesitaban para regular, imponer leyes o imponer reglamentos, sanciones o normas para el comportamiento del ciudadano. Después pasamos a lo que es la Edad Media, cae lo que es el Imperio Romano, y Justiniano fue un gobernante que se da la lucha por Roma, y entra Justiniano. Después de que Justiniano entra, pues empieza la lucha de a lo mejor quitar o derogar la ley de las 7 tablas, pero se siguió utilizando en lo que es el siglo XII y el siglo XIII. Después de esto, Justiniano
rehace, se podría decir, la ley de las 7 tablas, adecuando a ciertas mejoras para este. Y estudiosos en aquel entonces del derecho pues realizan análisis de esta ley para poder pues se podría decir, separar lo que fue el derecho civil del derecho meramente romano y hacer el derecho civil independiente para que éste pues actúe de forma autónoma. Empieza o se establecen ciertas mejoras, como les vuelvo a repetir, en esa área, y se da la caracterización de que se emancipa, se podría decir, el derecho civil del derecho romano para poder crear clasificaciones meramente del derecho público y del derecho privado, que eso lo vamos a analizar más adelante. Anteriormente ya habíamos conocido, muchachas, con ustedes lo que eran los antecedentes del derecho. Ahorita vamos a ver lo que son los antecedentes del derecho en México. Cuando vimos la época de los aztecas, vimos la época maya, vimos el México revolucionario, vimos el México independiente, vimos la conquista y demás. Pues ahora vamos a traer un poquito, vamos a recapitular un poquito pues aquel bloque, me parece que fue el bloque segundo. Pues ahorita lo vamos a traer, pero ya vamos ahorita a ver como tal pues una rama en específico, que es el derecho civil, y vamos a estudiar en esas épocas qué era lo que veía para el derecho civil, cuáles eran las modalidades a seguir o cuáles eran los procedimientos a seguir nada más para el derecho civil. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Pues la época maya o la época azteca, pues fueron épocas en las cuales se imponían sanciones meramente muy sangrientas, eran muy bárbaros para imponer sanciones. Algunas veces incluía la pena de muerte, los desollaran vivos y demás. Eran penas impuestas de manera muy, pues ahora sí que muy inhumanas, pero eso compete, pues algunas veces competía a lo que era nada más el derecho penal. Ahorita vamos a conocer lo que era el derecho civil, cuál era la forma a la cual eh, pues manejaban un procedimiento en materia civil. En los antecedentes del derecho civil en México dice o se establece que se manejaron por 3 periodos o por 3 antecedentes, lo cual fue el periodo prehispánico, el hispánico y el México independiente. Eso ya lo vimos, pero pues vamos a ver a profundidad un poquitito. Bueno, vamos a hablar sobre que en el periodo prehispánico se hace referencia a lo que es la modalidad o la cultura azteca. Un procedimiento básicamente civil era llevado con figura de un juez y un abogado, que en actualidad prevalece, si bien es cierto, exactamente. Para poder desarrollar un procedimiento meramente civil, pues debe de existir, y no nada más meramente civil, en cualquier rama, pues debe de existir, un juez, y debe de existir también un abogado. En aquel entonces la figura del juez era conocida mejor, perdón si no me sale la palabra, como un teuxtli, y el abogado era conocido como un tepaltlatuani. Dios santo, qué bueno que ya no existen esos términos. Bueno, en algunas pues sí existe, pero ya nosotros pues sí nombramos jueces y abogados. Bueno, el procedimiento era meramente oral, y el procedimiento podía durar hasta 48 horas, 48 días, perdón. Imagínense qué bueno que fueran horas, qué bueno. Podía durar hasta
ay Dios mío, hasta 80 días, perdón, no sé por qué leí 40, pero es 80, más de 80 días. Bueno, efectivamente, aquí nosotros no, pues no duran 80, ahí sigo con el 40, no dura 80 días. Aquí nosotros en un procedimiento civil nos podemos extender, algunos procedimientos duran hasta 15, 20 años, imagínense cuánto, cuánto desgaste no hay en un procedimiento civil. Los juicios orales prevalecen, efectivamente sí prevalecen. Yo lo hablo por el estado de Michoacán. En Michoacán únicamente prevalecen lo que son la oralidad en los juicios en materia familiar y en materia penal. En materia civil llevamos lo que es el procedimiento de forma tradicional o de forma documental, como mejor lo quieran entender, es llevar el procedimiento a base de documentos. En este caso dice que existían dentro del procedimiento pruebas las cuales podían ser permitidas para exhibirlas en el procedimiento, ya fuera la confesional, eso ya lo vamos a ver más adelante, eso se los voy a explicar más adelante. Va a ser como una tipo clase especial que les voy a dar para que sepan cómo se lleva un procedimiento. Existía lo que era la prueba confesional, la testimonial y algunas veces dice que la documental. La prueba confesional básicamente nosotros la llamamos como la prueba reina. Es ir nosotros, si nosotros somos, por decir, la persona demandada de un procedimiento, que a nosotros nos demanden, nosotros tenemos la posibilidad de ir ante el juzgado a decir cuál es la verdad de nosotros. Porque la persona que nos demandó puede decir una verdad que a lo mejor nada más es considerada para él. Entonces nosotros tenemos el derecho de ir ante el juez y decir lo que nosotros sabemos o lo que es nuestra verdad. Tenemos la testimonial, que como su nombre lo dice, pues es la prueba donde pueden ir 2, 3, 4 testigos a decir lo que ellos vieron, saben o demás para esclarecer lo que es un procedimiento. Y pues la documental, como su nombre también lo dice, pues es la exhibición de documentos que prueben o aclaren los hechos que se controvertan, que están en controversia más bien, en un procedimiento meramente civil. Bueno, estas pruebas también son admitidas para otros procedimientos como lo son el procedimiento familiar, el procedimiento penal o demás, por eso, como ya les vuelvo a repetir, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, después tenemos lo que es lo que es basado en las bulas alejandrinas. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté? Perdón. Permítanme tantito. Bueno, siguiendo con el tema, ¿se acuerdan que yo les comenté cuando empezamos a ver los tipos de gobierno? Que había gobiernos teocráticos, había monárquicos y demás. Pues aquí, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver lo que fue el México independiente y demás? Pues es cuando inicia lo que son la colonización de lo que fue la nueva España que fuimos lógicamente nosotros. Cuando se inicia este movimiento, pues básicamente España, al momento de que ellos se organizan como gobierno, pues quieren traer hacia nosotros lo que fue su forma de gobierno, que fue monárquico.
pues entra la monarquía aquí a México y se empieza a colonizar pues esa monarquía se establece y demás, pero después comienza lo que fue la independencia. En este margen se da lo que es la ley de las 7 partidas, después entra la ley de Toro de 1505, la nueva recopilación de 1567 y la novísima recopilación de 1805. Después empieza lo que fue el movimiento revolucionario para también liberarnos de estas de estas cadenas que, que nos iban a dejar por la monarquía, porque pues empezaron a ver, aquí empezó lo que eran los códigos, miren, aquí lo que era el Código Civil, que son básicamente la recapitulación de todos y cada uno los derechos y las obligaciones que nosotros tenemos. Bueno, aquí tenemos lo que es a varios pensadores o varios juristas que nos dan su punto de vista de lo que es, toman como tal lo que es el concepto de derecho civil, toman como tal para asimismo como perfeccionar o dar un concepto diferente o lo que ellos consideran más acercados para lo que es la definición de derecho civil. Tenemos a Rafael de Pina, tenemos a Ignacio Galindo Garfias, a Leonel Pérez Nieto, que me dio muchísimo problema en la universidad, pero bueno, aquí vamos a ver un poquito de lo que es en global derecho civil, que dice que se integran diversas áreas jurídicas que rigen a los individuos, ya sea de manera individual o colectiva, a través de llamadas personas jurídicas o morales. En derecho civil se encontrará incierto, dentro de casi todas las acciones que realiza el individuo desde su nacimiento hasta la muerte. Vamos a conocer un poquito de qué es una persona física y qué es una persona moral, o qué es una persona individual o una persona colectiva. Bueno, vamos a conocerlo aquí. Aquí lo vamos a ver. Bueno, aquí se establece, no es tan difícil, pues como su nombre lo dice, pues una persona natural, pues somos nosotros, somos los individuos, y una persona jurídica o una persona moral o colectiva, pues son todas aquellas empresas, a lo mejor, o instituciones que se forman por varias personas. Aquí dice, vamos a ver un poquito de cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que existen entre una persona individual o una persona física y una persona colectiva o una persona moral o jurídica. Bueno, vamos a conocer que una persona física pues es un ser humano y una persona moral pues es, como quien dice, una empresa. O no más, no es como quien dice, es una empresa. Aquí vamos a conocer un poquito de las características o los atributos de una persona física y una persona moral. Aquí vamos a conocer esto. Permítanme. A ver si se puede ver más grande. Sí, miren. Aquí vamos a ver sobre la persona física y la persona moral. Aquí tenemos que la persona física tiene el goce de la capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad, a diferencia que la persona moral tiene capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio o nacionalidad. ¿Cuál existe de diferencia? La persona física tiene estas atribuciones y la persona moral únicamente tiene capacidad, patrimonio, denominación social,
domicilio y nacionalidad. A diferencia que la persona física, la persona moral no puede tener estado civil ni puede también tener lo que es un nombre. ¿Por qué? La capacidad básicamente dice que se adquiere de forma parcial o de forma total. Esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de decidir desde nuestro nacimiento hasta después. Tenemos la capacidad de decidir. El Estado nos otorga esa capacidad más amplia al momento de que nosotros cumplimos 18 años. Nosotros ya somos considerados como personas adultas hasta los 18 años, las cuales ya podemos tener derechos, obligaciones más concretas. Bueno, entonces nosotros tenemos la capacidad de decisión. Tenemos lo que es el estado civil. Nosotros conocemos o se reconoce aquí en Michoacán, en otro lado desconozco. En Michoacán tenemos lo que es la capacidad, el estado civil de soltero o casado. Antes sí se reconocía lo que era casado, soltero, divorciado, viudo y demás, pero ahorita ya es como nada más enfatizando lo que es estado civil, casado o soltero. Te casas, te divorcias, adquieres la capacidad de ser ahora soltero. Muere tu pareja o algo así, estás soltero, no eres viudo. Esas capacidades ya no se reconocen. Bueno, tenemos el patrimonio. Nosotros como individuos, pues también tenemos el derecho de adquirir un patrimonio. Tenemos un nombre que ese pues no podemos nosotros decidir cuál es nuestro nombre cuando nacemos. Hay personas que, en este caso nuestros papis, pues deciden por nosotros, porque no tenemos todavía una capacidad de decisión, porque nosotros aún estamos pequeños. Ahí puede entrar también la capacidad parcial. Tenemos un domicilio, que es en el que nosotros pues vivimos, y una nacionalidad, que es en donde nosotros nacemos y residimos. Después tenemos que la persona moral, pues sí, ella sí también puede tener la capacidad jurídica de decisión. A lo mejor esta es devengada a una o varias personas que son representantes a lo mejor de una empresa. El patrimonio también, la empresa puede tener un patrimonio propio, ya sea nacional o internacional. Puede tener una denominación o una razón social, que es el nombre, que a lo mejor varias personas, un grupo de personas o una persona en individual, pues decide cómo se va a llamar la empresa. Tiene un domicilio y tiene también una nacionalidad, ya sea nacional o extranjera. Bueno, ¿por qué existen estas diferencias? Porque lógicamente pues una persona moral, como es una empresa creada o un grupo de personas crean una empresa, pues esa empresa no se puede casar con otra empresa. Entonces pues no se puede adquirir un estado civil, o no pueden decir, esta empresa, por decir, les pongo un ejemplo, este empaque de aguacate pues es soltera o es soltero, o no sé, esta farmacia es casada. O sea, pues no se puede. Bueno, aquí tenemos un poquito, ya les hablé un poquito en global, que era cada cosita. El estado civil, pues ya sabemos qué es. No es tan, como les vuelvo a repetir, no es tan difícil pues de entender. Aquí tenemos igual pues que es cada cosita. Bueno, muchachas, pues realmente quería comentarles, como les vuelvo a repetir, pues vamos a estar utilizando este libro de apoyo. Va a haber nuestra primer tarea. Ya saben cuál es la mecánica, cómo manejamos pues lo que va a ser nuestra clase. Ya la conocen, me da mucho gusto.
Les confirmo en un ratito más. Me parece, es conforme a las planeaciones que yo hago cada semana. Nuestra primer tarea va a ser lo que es contestar el cuestionario de la página 14 y de la página 22. Sí, de la página, perdón, no va a ser 22. Sí, de la página 22 van a contestar esos dos cuestionarios. Les confirmo y les dejo en la descripción de este video cuál va a ser la actividad. No sé si nada más es la primera. Les digo, les dejo en la descripción del video cuál va a ser la actividad o las actividades, pero sí creo que son estas dos. Muchachas, pues es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Verdaderamente espero que hayan entendido. Como les digo, ahorita me estoy basando en mi herramienta de trabajo, pues que es ahorita mi celular, pero espero pronto ya tener mi computadora para poder pues hacerles un poquito la clase mejor. Muchísimas gracias, muchachas, que tengan muy bonito día. Cuídense mucho y nos vemos para la siguiente clase.